Hola de nuevo amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy bajo la asignatura Historia y Geografía Universal. Los sustentantes de este video son Eliam Israel Espinar Amparo, Gabriel Peguero Concepción e Ismael Neftalí Brea Sánchez. Los temas que estaremos compartiendo el día de hoy a través de este video fotonarrado son los siguientes: el mundo entre guerras, el totalitarismo y la Guerra Fría, destacando los cambios, características, situaciones, ideologías y consecuencias de esos periodos históricos por los que han pasado las sociedades. Sin más preámbulos, comencemos. El periodo de entreguerras o el mundo de entreguerras. Se conoce como periodo de entreguerra a los años que transcurren entre el final de la Primera Guerra Mundial, 1918, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939. Después de los desastres de la Gran Primera Guerra Mundial, Europa vivió durante los años 20 un tiempo de optimismo y alegría. Con la derrota de Alemania y la creación de las sociedades de naciones, se pensó que no se volvía a repetir una confrontación mundial a gran escala. La reconstrucción de Europa se inició a un buen ritmo, gracias a los préstamos concedidos desde los Estados Unidos. El trabajo no faltaba, y a la aplicación de la vida cotidiana de algunos avances tecnológicos desarrollados durante la guerra, hacía concebir esperanza en el progreso económico y social. Los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial fueron sin duda un momento de euforia en los Estados Unidos y algunos países de Europa, y por eso es que a ellos se le conocen como los felices años 20. Sin embargo, la felicidad no era compartida por todos. La Alemania derrotada vivía en medio de una enorme crisis económica y de identidad, humillada por un tratado de paz excesivamente duro. Otros países, como Italia y Japón, pese a haber permanecido en el bando vencedor, se sentían insatisfechos con los logros obtenidos, que no compensaban sus aspiraciones a ser reconocidos como potencias mundiales de primer orden. Por su parte, en Rusia se consolidaba el comunismo, un sistema político y económico contrario a los principios de las democracias liberales y que tenía aspiraciones de extenderse por todo el mundo. El fin del optimismo se produjo de un modo fulminante en 1929. Una crisis financiera y económica iniciada en los Estados Unidos terminó afectando en cadena a todos los países que dependían de sus préstamos e inversiones. De repente, el fantasma del desempleo y la carestía de vida recorrieron toda Europa, dejando a su paso masa de población descontenta y desesperada. El gran capitalismo parecía haber fallado en su intento de crear un mundo feliz y la democracia se vio amenazada ante la propuesta de corte totalitario que prometían arreglar la situación y devolver la fe y el orgullo en cada nación. Otro punto importante es el triunfo del fascismo en países como Italia y Alemania, la cual reabrió las heridas sin cicatrizar que dejó la Primera Guerra Mundial. Los nuevos gobiernos totalitarios de estos países rompieron acuerdos de paz y comenzaron en los años 30 una nueva carrera armamentista y de reclamaciones territoriales que anunciaban en cualquier momento podía volver a saltar la chispa de la guerra a gran escala. A partir de 1931, la crisis económica de 1929 había afectado todo el mundo, acarreando consigo consecuencias como son que los salarios de las clases trabajadoras y sus condiciones laborales empeoraran, que la pobreza y la miseria se extendieran, que la desigualdad social se acentuara y que el descontento de las masas empobrecidas se trasladó a la política, volviendo a ponerse de moda opciones revolucionarias. Como consecuencia de la crisis de 1929, que afectaba al mundo occidental, aumentó aún más la popularidad de movimientos como el fascismo y otros más, que desde esta fecha empezaron a crecer en apoyo popular y poder político. En 1933, el líder del partido Alemania Nazi, Adolf Hitler, se hacía con el poder en Alemania y con ello marcaba el comienzo de una espiral que acabaría desembocando en la Segunda Guerra Mundial. El totalitarismo. Los totalitarismos o regímenes totalitarios se diferencian de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos por un partido político que pretende ser o se comporta en la práctica como partido único.
y se funde con las instituciones del Estado. Estos regímenes, por lo general, exaltan la figura de un personaje que tiene un poder ilimitado, que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad con el propósito de formar un hombre nuevo en una sociedad perfecta, y hacen uso intenso de la propaganda y de distintos mecanismos de control social y de represión como la policía secreta. Las características principales de un régimen totalitario son las siguientes: control total de la sociedad, la economía y la cultura por parte del Estado, eliminación de los enemigos políticos y la prevalencia de un partido único, un líder carismático dictatorial, el Führer en Alemania, el Duce en Italia, el caudillo militar en España y Japón. Políticas de masas con movilizaciones buscando la adhesión a valores como la patria, la raza y el jefe. Violencia de Estado, censura, propaganda y política de represión. Y por último, el nacionalismo extremo. Los gobiernos totalitarios fueron gobiernos caracterizados por sus ideologías y formas de gobierno basados en guerras armadas e ideológicas, las cuales los llevaron a dominar grandes extensiones territoriales y otras naciones. Existieron 5 grandes gobiernos totalitarios, los cuales fueron protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Estos fueron el fascismo, el estalinismo, el nazismo, el franquismo y el militarismo japonés. El fascismo italiano, dirigido por Benito Mussolini, llegó a tomar el control de casi toda su nación y aliarse con la Alemania nazi, cuyo líder era Adolfo Hitler, para obtener más poder y dominar grandes extensiones de Europa. Y también lograron obtener el apoyo del franquismo español, dirigido por Francisco Franco, y el militarismo japonés, dirigido por el general Hideki Tojo. El estalinismo, dirigido por Joseph Stalin, no quiso ser parte de eso, ya que su régimen de gobierno se basaba en la instauración de sus bases ideológicas sin necesidad de llegar a la guerra. Pero, de forma directa o indirecta, esos gobiernos fueron protagonistas y partidarios de la Segunda Guerra Mundial, y llegaron a convertirse en grandes potencias a nivel mundial. La caída de estas potencias fue surgiendo de manera en que sus gobiernos fueron evolucionando, y derrocando a estos tipos de gobierno por medio de nuevos gobiernos más diplomáticos y liberales. La Guerra Fría se ha definido de manera general como un estado de tensión mundial permanente, primero entre las dos superpotencias, Estados Unidos, líder del bloque occidental integrado por los países europeos capitalistas, defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como un sistema político, y la Unión Soviética, encabezada por el llamado Bloque del Este o Bloque Oriental, integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y las Fuerzas Armadas comunistas. Defendían el comunismo como un sistema económico y la democracia popular como un sistema político. Pero ante el peligro de la destrucción mutua y el resto del mundo, con la utilización de armas nucleares, esa tensa y constante situación no llegó a provocar un conflicto armado directo entre las dos superpotencias, aunque sí llevó a enfrentamientos locales. Entre algunas ocasiones estuvieron muy cerca de provocar el colapso final. La Guerra Fría tuvo las siguientes características. No fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. Se produjo una fuerte escalada armamentista. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta completo. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los Estados Unidos en pugna se manifestó con constantes ensayos nucleares. Y por último, el equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría la mutua destrucción. Es decir, desencadenando especialmente en la sociedad occidental una fuerte sensación de miedo a una guerra nuclear. Las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en conflictos entre otros países,
especialmente de Asia y África, que estaban alineados directamente con uno de los bloques. Y, por tal razón, se evidenció en las áreas como la cultura y la tecnología. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial, una competencia para la exploración del espacio. Por otra parte, la causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. Y el Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos bajo intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial, no agradaba al comunismo de Joseph Stalin. Las consecuencias de dicha guerra fueron la polarización del mundo en dos bandos, la acumulación de armas en los dos países satélites de las potencias, se consolidó el dominio soviético sobre los Estados Unidos en Europa Oriental y la amenaza permanente de la guerra favoreció la aparición de movimientos antibelicistas. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse y darle like. Muchas gracias, hasta la próxima.